Bueno, vamos de nuevo seguimos entonces con el segundo circuito. Bueno, ya les conté esto el circuito de polarización a IV constante y el problema que teníamos frente a variaciones de HF. Entonces, cuando preguntamos bueno, qué podíamos hacer, preguntamos dos cosas, porque el circuito que habíamos estudiado estaba polarizado con dos fuentes. Cuando pregunté qué podíamos hacer para usar una sola fuente, porque parecía medio costoso, ¿no? Armar dos fuentes diferentes, alguien me dijo, bueno, lo que se puede hacer es usar una única fuente y la tensión de menor valor, obtenerla a partir de un divisor resistivo. Y por otro lado, alguien dijo que para lograr que la corriente de colector se moviera muy poquito frente a variaciones importantes del HF, se podía hacer un circuito como el que dibujamos, que tenía una resistencia en emisor. Y eso también me lo propusieron ustedes porque se ve que en algún lado lo estudiaron, lo aprendieron, lo vieron. No sé. Bueno, la cuestión es que el circuito que estábamos estudiando es un circuito como este que voy a dibujar ahora. Queda así. Voy a tratar de hacer dibujitos más chiquititos. Total, ustedes esto lo ven. Sí. Estamos viendo bien ahí, ¿no? Sí. Entonces, y este era el circuito. Para no ocupar tanto lugar, les cuento, ¿no? Cuando ustedes tienen un circuito así, pueden poner un nodito acá y un nodito acá y decir que esto es más BCC. Esta era la resistencia R1, esta era la resistencia R2, esta era la resistencia R3 y esta la resistencia R4. Yo ahora les voy a poner estos nombres, RC y RE, porque con esto quiere decir que esta es la resistencia que tengo colgada en el emisor y con esto digo que es la resistencia que tengo colgada en el colector. Nada más que por una cuestión de nomenclatura, nada más que eso. Y cuando hicimos esto, bueno, yo se los recuerdo, contamos cómo funcionaba esto. Nosotros lo que pretendíamos era mantener constante el valor de esta corriente de colector, I mayúscula C mayúscula, la continua, que esa continua dependía, a ver si esto funciona, esta tensión base emisor. Y entonces dijimos, bueno, planteamos algo que me acuerdo que era por el absurdo. A ver, corríjanme. Que no puedo, es una cosa, saben que me puse viejo y maniatiquísimo. No puedo ver la línea torcida. Es una desgracia. Ahí quedó mejor. Yo no era así, ¿eh? Cambié con la verdad. Si alguno me conoce de antes, no diga nada, porque sí, ahí también hay otro que me conoce que se llama Germán. No digan nada de nada, ¿eh? No corrijan nada. Mentiroso. Sí, sí, hay uno más que lo puede decir eso. Hay seguro más, hay dos más que lo pueden decir. Así que, bueno, y por ahí hay unos cuantos más. Pero bueno. Entonces sigo. Fíjense cómo funciona esto. Imagínense que vamos a pensar que, lo recuerdo rápido, no voy a poner todos el circuito que hicimos el otro día. Esperen que acá a ver si están esperando. Sí, están esperando varios. Ahí estamos admitiendo a todos. Esperen, ahí está. Ya somos 63, casi todo el curso está. Bueno, entonces sigo. No voy a contar todo el mecanismo, pero bueno, vamos a hacer un intento de contarlo así rápido en el aire. Si yo me imagino que este potencial es fijo, ¿no? Supónganse que este potencial sea fijo. Asumamos por un ratito que ese potencial no se modifica. En realidad sabemos que este potencial se modifica porque esta caída de tensión, la que dibujé ahí, depende de esta corriente que viene por acá. Y esa corriente depende de que IB varíe. Si IB varía, esta corriente, por ejemplo, si la IB se hace más chiquitita, esta va a crecer. Porque esta corriente, la que viene por acá, es la que se divide entre esta y esta. Así que si esta disminuye, esta va a aumentar y al revés. Pero admitamos que esta corriente, estas variaciones no afectan tanto el valor de esta corriente, esto es lo que estamos admitiendo, este potencial lo podemos considerar fijo, que no se modifica. Entonces fíjense, supónganse que varía el HFE del transistor. ¿Qué sé yo? Habíamos dicho que el HFE aumenta. Habíamos propuesto, ¿no? Si el HFE del transistor aumenta, si el HFE de este transistor aumenta, el HFE del transistor puede aumentar por varias cosas. Una de las cosas por las que puede variar es por temperatura. Esa es una. Ustedes no tienen que pensarlo al transistor a temperatura ambiente,
la que tenemos ahora acá en este momento, ¿no? Acá, digo, acá virtualmente, cada uno tendrá su temperatura en su casa, pero digo, no lo tiene que pensar así. Lo tiene que pensar adentro de un gabinete. Y adentro de un gabinete no tenemos 25 grados, 30 grados, tenemos 80, 70, no sé, tenemos temperaturas mucho más altas. Entonces digo, en eso tenemos que pensar, esas son las temperaturas en las que tenemos que pensar. Supónganse, pero bueno, eso dependerá también de la temperatura del gabinete donde esté puesto este equipo. Si está puesto, discúlpenme, parece que alguien quiere conectarse. Esperen. Acá, ¿no? A ver, no me dice... No, me parece que nadie se quiere conectar. No, no lo veo. Ahí. Sí, waiting room. Un muchacho, acá está. Sergio Pereira. Bueno, entonces digo, si el HF puede aumentar por temperatura, o puede ser que, miren, este transistor se quemó, por alguna razón que no sabemos, el transistor se quemó, vuelvo a decir, este transistor se quemó, y cuando el transistor se quemó, sacamos y pusimos otro que tiene un HF distinto, y ya, entonces, podría pasar que si trabajamos a IV constante, se cambie la IC, pero este circuito no es un circuito a IV constante. Entonces eso es lo que tratamos de averiguar. Supónganse que saque un resistor y pongo otro que tiene un HF más alto. O armo dos circuitos y quiero ver si tienen la misma corriente de polarización. Con dos transistores que son de la misma familia pero distintos. Si el HF aumenta, entonces ¿qué es lo que va a pasar? La corriente de colector va a intentar aumentar, ¿no? Uno imagina, bueno, entonces esta corriente de colector intenta subir. Ahora, si la corriente de colector intenta subir, acuérdense que esta corriente que es IE, nosotros decimos que es aproximadamente igual al valor de IC, porque esta IE son activas la suma de esto más esto, ¿no? Yo pregunté en lugar si les parecía, si esto valía siempre o una insaturación. Bueno, creo que me dijeron que sí. Después lo discutiremos. Pero no sé si estaban convencidos o no. Después, siempre está bueno comprobar las cosas que uno cree. Por ahí ya lo saben y la tienen reclaras. Bueno, digo, esta corriente IE, si se aumenta, entonces la IE aumenta. Lo voy a poner acá chiquito. Y si la IE aumenta, esta caída de tensión que dibujo sobre la resistencia RE crece. Esa BRE crece. Si esa tensión BRE crece, ustedes, vamos a poner así, BRE crece. Esto crece, esto es fijo, o más o menos lo pensamos fijo. Lo que ocurre es que la tensión base emisor, esta tensión baja, y claro, si yo dibujo la característica de transferencia, acá chiquitito lo voy a hacer, ¿no? Si dibujo la característica de transferencia de este transistor, esperen que lo trato de dibujar bien. La característica de transferencia de este transistor, esto es I minúscula, C mayúscula, este es B minúscula, B mayúscula, E mayúscula, es una cosa así, ¿no? Y uno dice, bueno, en definitiva lo que quiero decir es que la corriente de colector depende de la tensión base emisor. Así que y uno mira, si la tensión base emisor va para aquel lado, la corriente de colector también va a ir para este lado, va a bajar. Así que frente a un intento de aumento de HF que intentaría aumentar la corriente de colector, todo el sistema reacciona e intenta bajar la corriente IC. Es decir que, a ver, esta situación se contrapone a esta. Entonces, esa es cómo funciona este mecanismo, ¿no? Esta es una realimentación negativa y es un circuito alimentado. Y es una realimentación de corriente continua que hace que el punto Q no se mueva. Con eso logramos que el punto Q no se mueva. Así que estas eran las cosas que habíamos visto en la otra clase. Hicimos incluso, me parece, diseñamos unos valores, ¿puede ser eso que digo? No recuerdo. Sí, llegamos a completar ese circuito. Bárbaro. Yo voy a hacer un solo comentario nada más. Yo creo que nosotros definimos algo que se llama factor de estabilidad. Ustedes saben que hay algo que dicen que siempre se vuelve al primer amor, ¿no? Bueno. Mira, el factor de estabilidad era este que vinculaba, lo voy a escribir acá. Si ustedes, o lo recuerdo en el aire, si ustedes quieren calcular la corriente de colector, bueno, lo notan. La corriente de colector dice, después de hacer todas las, resolver esta malla por ley de Kirchhoff, primero hacen Thevenin, hallan la B de Thevenin, la R de Thevenin, reemplazan todo esto por una B de Thevenin en serie con una R de Thevenin, y les queda la malla de entrada y plantean lo que se llama la malla de entrada, porque ahí está la tensión base emisor,
controla la corriente del colector, y de ahí plantean la malla de tensión, plantean las leyes de Kirchhoff para tensión, sumatoria de tensiones, y pueden finalmente llegar a esta formulita. BBB, que sería la tensión de Thevenin, menos la tensión base emisor. Se lee esto, ¿no? Pero esperen que voy a acordarme yo, porque saben que este cuadrito está justo tapando. Ven que he aprendido algo, ¿no? Algo aprendí de esto. Que tengo que ir manejándolo, me puedo poner por acá afuera. BB menos la tensión base emisor, dividido sería RB, que es la R de Thevenin, que ustedes ya saben cómo obtener, la hicimos varias veces. RB sobre HFE, perdón, me olvidé de poner HFE, más la resistencia R. Y claro, habíamos definido lo que se llamaba factor de estabilidad como la relación entre esta resistencia y esta resistencia. Ese valor de resistencia que aparece ahí sería RE sobre RB dividido HFE. Fíjense, cuando ustedes saben que el transistor tiene tres valores de HFE. Tiene el valor típico, tiene el valor mínimo y tiene el valor máximo. ¿Cuál es la peor condición para el cálculo del factor de estabilidad? Trabajar con el HFE mínimo. ¿Por qué? Porque el HFE mínimo es el que me da el numerito, el factor de estabilidad más bajo. Entonces nosotros vamos a empezar a hacer, a diferencia de los últimos 20 años, para la materia que dicto, en vez de seguir usar el HF típico para hacer el calculito de este número, nos vamos a manejar con el peor caso, con el HFE mínimo. ¿Por qué vuelvo a trabajar con esto? Y porque me parece que trabajar con el HFE mínimo. Yo aprendí con el HFE mínimo. Yo me separé del HFE mínimo y ahora considero que la mejor opción es volver de nuevo al HFE mínimo. ¿Vieron qué loco que es todo esto? Que uno puede ir para atrás, puede ir para adelante, puede recomenzar las cosas. Bueno, poner esto significa que a mí alguna información adicional me dará. Entonces, vamos a tenerlo así por ahora, pero digo, acuérdense que vamos a trabajar con el HFE mínimo. Todas las demás cuentitas, todo lo demás, lo que es para diseño y eso, lo vamos a asumir, lo vamos a resolver siempre pensando que tenemos el HFE típico. Pero para el diseño de este transistor vamos a poner el mínimo, que es la peor condición de función, el que nos da el peor número, digamos, el factor de estabilidad. Si lo quieren pensar. Esperen que acá hay alguien esperando, es una joroba esto. Admitol. Bueno, ¿va bien hasta acá esto? Entonces, yo sigo. Si no, ustedes me paran. Vamos a cerrar esto, a ver, uno más que va a entrar. Bueno, pero hay más gente claro, hay más gente acá que en el campus, tienen razón. Bueno, entonces ya recordamos todo esto. En el trabajo que les pedí, en el trabajo práctico, una de las cosas que me interesa que averigüen es qué significado tiene este factor de estabilidad. Y de hecho, para averiguar qué significado tiene este factor de estabilidad, lo que les pido en ese trabajo es que calculen la IC. 2 veces creo que lo tienen que hacer, ¿no? IC, este valor IC, usando el HF típico, que es lo que ya están haciendo, que lo vamos a representar así, yo lo estoy representando así en el documento, le pongo tip, y después que recalculen usando el HF mínimo, que lo estoy escribiendo así, min, y después que lo calculen usando el HF máximo. Les explico por qué. Porque a mí me gustaría que se den cuenta de algo que quiero que se den cuenta ustedes, con lo cual no les voy a contar que quiero que se den cuenta, pero quisiera que vean esto. Yo quisiera que ustedes sean capaces de poner a decir, que saquen alguna conclusión a partir de calcular las corrientes del colector para el caso de tener este transistor, o tener este transistor, o tener este transistor. A ver de qué manera impacta en lo que estamos haciendo. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, sigo avanzando. Yo no sé si hace falta que cuente algo de polarización, porque en realidad todo lo que quiero que aprendan de polarización lo tienen en la guía de actividades. Tal vez, lo que sí estaría bueno, vamos a volver a la práctica, que la perdimos en la primera semana, de hacer la clase de consulta los sábados a la mañana. ¿Está bien? Entonces los sábados a la mañana, avances o
o pongamos algún momento, yo no tengo problemas, si nos ponemos de acuerdo puedo engancharme con el grupo de alumnos, con un grupo de alumnos, traten de juntarse, que yo, 20, 25, si son todos mejor, pero bueno, los que puedan. Y lo que vamos a hacer es, si les parece, trabajar sobre la guía. Eso no quiere decir que después cuando vayamos a la clase yo no haga una síntesis y algunas cosas que hayan descubierto en la guía. Yo también voy a leer cómo avanzan los foros, porque me interesa ver qué es lo que están analizando, y ahí lo que les recomiendo yo en el trabajo es que lean lo que escriben sus compañeros, más allá de esto que yo les decía, ¿no? Que no hace falta que participen en todos los temas del foro, hay como 8 temas o 9 temas. Alcanza a lo mejor con que participen 2, pero lo que sí deben hacer es leer los otros 6, y lo que van escribiendo todos. Eso es un documento de estudio también. Y otra cosa que les está escrito, que lo vamos a habilitar más adelante, es esta, como se llama, una librería de diseño, no sé qué nombre le puse, en donde podemos escribir las cosas que vamos descubriendo que nos parecen que nos pueden ser útiles al momento de diseñar. Pero, claro... Vale, mira que se te Está por corta, cortar la clase, sí. ¿Se corta? Sí. Sí, bueno, creo que le puse de nombre receta, como una receta del recetario de cocina, una pavada así habré puesto, no me acuerdo. Por ahí no, lo pensé y no lo puse. Pero digo, vuelvo a decir, no hay recetas para diseño, porque cada uno de ustedes va a diseñar de una manera diferente. Pero vamos a intentar, entre todos,